Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy muy contento de compartir con ustedes en esta mañana un poco más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado El trabajo y la mayordomía. Y vamos a ver de la palabra del Señor cómo esta experiencia de trabajar también es un reflejo de nuestra mayordomía, de nuestra fidelidad al Señor. Por eso comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, estamos muy contentos de poder venir a ti en esta mañana para compartir de tu palabra. Rogamos a Dios que nos acompañes, que nos dirijas y que el Espíritu Santo sea nuestro instructor para que podamos recibir tu palabra y ser transformados por ella. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la palabra de Dios un pasaje muy importante que nos enseña, que nos amonesta, nos muestra de que tenemos que ser fieles mayordomos con las cosas que Dios nos ha dado, incluyendo el trabajo. De hecho, el trabajo es la manera como el Señor va a medir nuestra fidelidad a Él, porque lo que hacemos para trabajar, para sostenernos, para traer el alimento, sustento a nuestras casas, esta manera de vivir y de trabajar es realmente un reflejo de la manera como somos fieles al Señor, porque lo que hacemos muestra a quién realmente damos honra y gloria. Notamos como en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 10, el sabio Salomón nos indica lo siguiente: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño, porque en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Es así como notamos cómo se nos indica de que todo lo que tenemos a la mano, todo lo que está en nuestro alcance, tenemos que hacer con empeño, con esfuerzo, porque esto es la manera como el Señor va a medir justamente nuestro resultado, nuestra fidelidad, nuestro compromiso con Él. Porque el hombre comprometido con el Señor, comprometido con el trabajo de la obra de Dios, va justamente a obrar cada día en la mejor capacidad posible. Vamos a hacer todas las cosas conforme al propósito del Señor. Y de hecho, sabemos de que el Señor mira todas las cosas y observa cada cosa que hacemos. Por lo tanto, el trabajo, el hacer nuestra parte en el sostenimiento de nuestra necesidad básica, de cumplir con lo que tenemos que hacer para proveer justamente a nuestras familias, esto va a convertirse en una muestra de nuestra fidelidad al Señor, de lo que hacemos con lo que el Señor nos ha dado. De hecho, pensemos cómo el Señor nos ha otorgado talentos y dones que nos permite justamente aprender, a llegar a conocer un oficio, una carrera, un tipo de trabajo que nos permite justamente sostenernos. Por esto Dios nos invita a trabajar siempre en función a los talentos y dones que Él nos ha dado y reconocer que el Señor es el que nos otorga el talento y la capacidad para poder aprender o poder desempeñarnos en un trabajo, en un oficio. Recordemos que Dios a cada persona ha dado un talento muy especial, un talento que todo hombre, toda mujer obtiene del Señor, y esto es el talento del tiempo. El Señor ha otorgado justamente el tiempo como un talento, como un don de Él, y Él espera que ese talento que nos otorga pueda ser usado correctamente. Y por esto Dios nos invita a trabajar de una forma realmente fiel a Él. Recordemos cómo nos presenta el Señor esta parábola en Mateo 25, versículo 14 en adelante, donde el Señor nos dice lo siguiente: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es así como notamos cómo el Señor es el que otorga los talentos, los dones, y a cada persona, a cada uno, Él ha dado por lo menos uno. Y como hablábamos, todos tenemos el talento del tiempo. Es decir, todos podemos decir de que el Señor nos ha dado un talento que es universal a todos, y este es el tiempo. Y por eso se mide la mayordomía, la fidelidad del hombre al Señor a través de la manera como usamos el tiempo. Este talento que Dios nos ha otorgado es realmente el que todos podemos tener el uso, y tenemos que justamente hacer un uso correcto de él. Si nosotros simplemente perdemos el tiempo, escondemos lo que Dios nos ha dado, el tiempo precioso que nos ha otorgado el Señor para poder trabajar en su obra, trabajar en el alcance de otros, esta manera de vivir va justamente a ser un rechazo al Señor, va a ser justamente algo que Dios no aprueba, porque esto muestra que nuestra fidelidad al Señor, que nuestra mayordomía al Señor es realmente nula, que no creemos en Dios, que no tenemos una fidelidad al Señor, porque no confiamos y no hacemos conforme a su propósito. Esto quiere decir de que en el tiempo que vivimos hoy tenemos que aprender a justamente trabajar continuamente, en cada momento,
en cada instante, en el alcance de la obra del Señor para otros. Esto quiere decir que el que conoce al Señor va a buscar continuamente ser transformado y ser una fuente de vida, de dulzura, de paz, de amor a otros. Unidos a Cristo es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De hecho, el Señor nos invita a tener un acercamiento a Él para ser realmente obreros dignos de su nombre, obreros que realmente puedan reconocer a su Maestro y así podamos realmente estar en su reino. Por eso esta parábola también nos informa de cómo el Señor premia a cada persona que hizo su parte, que se puso su esfuerzo, puso su habilidad al servicio del Señor. Notemos cómo nos dice el versículo 16 en adelante, ¿qué hicieron estos hombres con los talentos que Dios les dio? Dice allí la palabra de Dios. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es así como notamos en esta parábola como 2 de estos 3 siervos de este Señor hicieron conforme al pedido, al llamado de ser fieles mayordomos. Notamos que se esforzaron, hicieron todo lo que tenían en su habilidad y su capacidad, y esto trajo frutos muy grandes, porque multiplicaron, duplicaron justamente lo que habían recibido. El que tuvo 5 multiplicó en otros 5, obteniendo 10. El que tuvo 2 hizo lo mismo y multiplicó a 4. Pero tristemente uno de ellos, el que tenía solamente un talento, él decidió esconderlo. Él enterró el talento en tierra y realmente no hizo nada para multiplicar ese don, ese talento que el Señor le había dado. Por esto, ese siervo es un ejemplo también a nosotros de lo que sucede cuando nosotros no hacemos realmente la obra del Señor, cuando no usamos nuestra habilidad, nuestra capacidad para hacer un trabajo digno de honor al nombre de Cristo. Por eso Dios nos invita hoy a realmente aprender a hacer nuestro trabajo, a hacer lo que podemos hacer, pero siempre pensando en función de que tenemos que dar cuentas al Señor por lo que Él nos ha dado. Cuando tenemos este concepto de que somos simplemente siervos del Señor y que estamos aquí en este mundo, en esta tierra, para justamente multiplicar lo que el Señor nos ha dado para el beneficio de otros, para ayudar a otros, para ser una fuente de vida para otros, vamos entonces a tener una experiencia diferente, un propósito de vida mucho más grande y mucho más interesante, porque justamente nuestra vida estará escondida en Cristo. Buscaremos hacer siempre voluntad y lo que Dios nos ha dado será multiplicado, porque su palabra no vuelve a Él vacía, porque su palabra multiplica y genera vida, engendra vida. Es por esto que el Señor nos dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, lo siguiente: también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así Dios nos invita a ser piedras vivas, sacrificios vivos del Señor, es decir, ser realmente mayordomos, siervos de Cristo, no siervos de nosotros mismos, no siervos del enemigo, sino siervos de Cristo, para poder traer frutos vivos, frutos que den honra y gloria al Señor. Y vamos entonces a alcanzar en nuestro trabajo a otra persona, nuestra obra, por más sencilla que sea, por más humilde que sea, por más quizás diferente a la religión, a la palabra de Dios que sea, porque puede ser un trabajo manual, un trabajo intelectual, un trabajo de abnegación y servicio, sea cual sea el trabajo, por más diferente que sea a la palabra, a la teología. Esto no impide que realmente reflejemos a Cristo. Al contrario, el trabajo se va a convertir en una epístola viva, en una lección viva de lo que significa leer la palabra de Dios, lo que significa la palabra de Dios en el corazón. Por esto, hoy desea el Señor que tú y yo realmente tengamos una experiencia diferente, que logremos por su gracia alcanzar ese ideal de presentar a Cristo en nuestras obras, en nuestro trabajo, en nuestra manera de vivir. Que Dios nos otorgue esa oportunidad de reflejarlo y así por su gracia ser realmente un ejemplo vivo al mundo. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día de mi oración. Espero por su gracia esta mañana contigo para compartir una vez más de la palabra del Señor. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.